Buenas tardes. Vamos a continuar, a cerrar la primera jornada del Congreso en Madrid. Perdón por el pequeño retraso, pero hemos considerado que al haber terminado 10-15 minutos más tarde la mesa redonda anterior, pues no pasaba nada. Espero por comenzar 15 minutos más tarde la conferencia que, como decía, cierra la jornada de trabajo de hoy, que va a impartir un profesional, una persona sobradamente conocida para la inmensa mayoría de los que, o para todos o todas los que estamos en la sala, que es Oriol Romaní, y que, pese a ser sobradamente conocido, pues quisiera, no obstante, apuntar algunas características que definen su trayectoria profesional. La conferencia se titula Problemas de drogas, ¿qué problemas? Un sugerente título, creo que puede dar bastante de sí. Y, como decía, para no demorarnos demasiado, recordar que Oriol es doctor en Historia, como formación básica, concretamente en Antropología Cultural, por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular de Antropología Social en la Universidad Rovira i Virgili y actualmente coordina el Máster de Antropología Médica y Salud Internacional en dicha universidad. Además, es profesor de los máster europeo e internacional sobre sistema penal y problemas sociales de las universidades de Barcelona y México, respectivamente, y ha dirigido y participado en numerosas investigaciones y estudios sobre salud, usos de drogas, cultura juveniles y diversos aspectos vinculados con la marginación social, publicando numerosas obras al respecto, cuya enumeración no haré por no extenderme en demasía. Pertenece Oriol, entre otras sociedades, a la Junta Directiva del Grupo IGIA, que actualmente preside, y colabora además con otras instituciones privadas como IRES, GENUS o la FAD, entre otras, y públicas tales como diversos planes locales sobre drogodependencias, entre otros. Finalmente, decir que es consultor de la Unión Europea para Latinoamérica en diversos programas. Y sin extenderme más, Oriol, tienes la palabra para comenzar tu conferencia. Muy bien, muchas gracias por esta presentación. A ver, yo quiero primeramente agradecer a la FAT que hayan contado conmigo para poder hacer estas reflexiones conjuntamente con vosotros. Y, claro, quiero felicitarles por los 20 años. Creo que 20 años, no voy a cantar el tango ahora, pero es algo, no es que no sea nada. 20 años han sido años muy llenos de sabores y sinsabores, y creo que vale la pena felicitarles por haber llegado hasta aquí. Claro que todo tiene su trampa, porque cuando Eusebio me propuso este tema pensé, qué barbaridad. Problemas de drogas, ¿qué problemas? Bueno, resultaba un cierto problema para mí, pensar que tener la osadía de plantear cuáles son los principales problemas de drogas en estos momentos. A ver, lo que voy a hacer es, por un lado, recordar, y lo siento por si a alguien esto ya le suena conocido, algún aspecto histórico sobre la construcción de problemas sociales, porque es a partir de aquí que se construyó la droga como problema. Luego haré unos apuntes sobre la situación, que esto también lo sacaré sobre todo de últimos estudios de algunos de los colegas que estos días también están por aquí. Y finalmente, quizá la parte más, digamos, de reflexiones será más hacia el final, cuando, bueno, voy a poner el énfasis en aquellos aspectos que a mí me parecen más importantes. A ver, primero, para recordar, como decía, algunos aspectos históricos de lo que llamamos problemas sociales. Es decir, desde una perspectiva socioantropológica y más concretamente desde una perspectiva del construccionismo social, para hablar de un problema social nos referimos a aquellos fenómenos que provocan cambios significativos en la sociedad en la que se producen. Es decir, tiene que haber, por lo tanto, unos procesos de definición de una situación como problemática, una alarma social en torno a esta cuestión, y aquí los medios de comunicación juegan su papel, y la creación de unos dispositivos o la reutilización de dispositivos o instituciones ya existentes
orientados a gestionar dicho problema. Por lo tanto, la existencia de un problema social en este sentido fuerte, de algún modo implica la reorganización de aspectos básicos de la sociedad. Por lo que se refiere a la creación del problema social de la droga, cuando lo digo en singular, lo digo adrede, porque yo creo que siempre hay que hablar de drogas, pero el problema social era de la droga, es un hecho, bueno, que según algunos autores quizá tiene precedentes ya en los felices 20, en la época de la República. Esto quizá habría que indagarlo un poco más, pero lo que está claro es que estas condiciones que he enumerado antes sí que se dan todas en la época de la transición de la dictadura franquista a la democracia. Es decir, es la época en que el discurso tremendista y fantasmático de la droga, en singular y en mayúscula, llegará a ser hegemónico, es decir, ocupará un lugar en las cosmovisiones dominantes sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la sociedad. Ya en el trabajo que hicimos con Eusebio, el primero sobre las percepciones sociales de los problemas de drogas en España, ahí ya afirmábamos que la droga, el discurso sobre la droga tenía un papel central en la forma de entender el mundo, en la forma de referirnos a lo que pasa en el mundo en esta época histórica en la sociedad española. Yo creo que se ha investigado un poco, pero habría que profundizar más en las fuentes de este discurso. Evidentemente, pues algunas fuentes están claras, fuentes, digamos, de corporaciones como la periodística, la policial, la jurídica y la médica. Quizás son las más claras en la elaboración de un discurso sobre la droga. Quizá en este sentido los medios de comunicación articularon los discursos, diríamos, profesionales o técnicos de las otras corporaciones que he citado, convirtiéndose en esta referencia de fondo para entender la droga como este ente maligno que nos ataca desde fuera y que acabará con lo mejor de nuestra juventud. Evidentemente, lo estoy esquematizando, no quiero centrarme solo en esto, pero está claro que este tipo de discurso tuvo mucha más difusión que no los discursos, por ejemplo, que se podían generar en aquel momento, tanto desde el campo de los profesionales de las drogas, que empezaba a crearse en aquel momento, no tenía la capacidad de hacer circular su manera de ver las cosas desde el punto de vista profesional, y yo creo que por esto surgieron algunas asociaciones para dar fuerza a este discurso más, digamos, crítico profesional sobre el tema, y evidentemente tampoco tenía ninguna fuerza en aquel momento el discurso de los usuarios de drogas ilegales. Es decir, en aquel contexto ideológico, el usuario de drogas ilegales, es decir, lo que equivalía al drogadicto, que se decía, se definía tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista médico o psicológico como un sujeto no hablante. Es decir, era impensable que pudiera haber un discurso específico de estos usuarios. Bien, seguramente el éxito de este discurso habría que atribuirlo a razones varias, como siempre, unas con más peso, otras con menos, pero un discurso contundente y simplista permitía varias cosas en aquel momento. Piensen que me estoy situando en los años, digamos, pues de 70, mitad de los 70 hasta mitad de los 80. Por un lado, permitía explicar la carrera delincuencial de muchos jóvenes. Jóvenes de sectores populares, nacidos en el baby boom de los 60 y expulsados del mapa social por la triple crisis familiar, formativa y económico-laboral del momento. Es decir, el hecho de que se dijera que esto era culpa de la droga, pues permitía obviar todos estos elementos de fondo.
y lo permitía tanto a la sociedad general como a los propios protagonistas, que sí que aquí hubo, en este sentido, intereses mutuos muchas veces en ambas partes. Por otro lado, pues podemos afirmar que en este discurso se expresan temores, inseguridades, tanto de tipo personal, colectivo, como más existencial, que provocan estas situaciones de profundas transformaciones como las que se vivían en aquel momento. Por otro lado, seguramente el hecho de innovaciones tan espectaculares y tan raras para lo que conocíamos, como el pincharse en vena en espacios no íntimos, también contribuyeron a la eficacia de este discurso. Pero bueno, quizás para no alargarme más en esto, también el otro elemento que antes he citado, es decir, el de la institucionalización de la intervención en el campo de las drogas, se da en aquel momento. A nivel policial esto había empezado antes, muchas veces de forma más teórica que práctica, es decir, ya en el año, siempre cito esto, que en el año 67, después de haber firmado España el Convenio Único de Estupefacientes del 61, se creó la brigada especializada en el tema, que eran dos señores que estaban en un despacho en Madrid, que claro, que en realidad hasta inicios de los 70 no empezaron a funcionar de otra manera. Por otro lado, como ha recordado Santiago de Torres en la conferencia inaugural, se dio en aquel momento una cierta eclosión de distintas iniciativas que más o menos podemos decir de forma un tanto esquemática que son las iniciativas que se intentan racionalizar con el Plan Nacional sobre Drogas del año 85. En fin, en definitiva, el discurso un poco que estaba detrás de este problema de la droga, no hace falta que lo recuerde muy explícitamente, es siempre la droga pues como metáfora, la heroína como metáfora de la droga, la asociación droga con drama, droga con oscuras fuerzas poderosas, la sustancia. Esto lo digo porque actualmente todavía se caen algunas de estas cosas, yo creo. La sustancia como un hecho aislado y de alguna forma fetichizado, la casi imposibilidad de vencer al monstruo, que es la droga, la asociación droga-juventud, etcétera, etcétera. Quiero decir, aquí hay una cosa que sí me gustaría subrayar de esta época, que es que las condiciones de estigmatización que este discurso ayudaron a construir fueron consolidando también prácticas sociales clandestinas, etcétera, marginales, que a su vez retroalimentaban aquella estigmatización. Así que esto siempre creo que es interesante fijarnos cuando hablamos de discursos, ver el tipo de correspondencia que hay con unas prácticas sociales que en este caso creo que se realimentaron de una forma significativa. Esta fue un poco la herencia de la construcción del problema de la droga en los años 80. Claro, desde entonces las cosas han cambiado mucho. También estoy de acuerdo con lo que planteaba Santiago de Torres, que hace 20 años esta sociedad era otra sociedad. Ahora estamos ya, diríamos, en las redes de la mundialización económica, estamos entre los países centrales, aunque estemos en la periferia del centro, pero vamos, estamos bastante bien situados. Ha habido un crecimiento económico según el modelo neoliberal espectacular, pero según el modelo neoliberal, es decir, un tipo de modelo en el cual el consumo, y aquí estoy de acuerdo también con lo que planteaba Andreu, el consumo como acceso a bienes y recursos, yo diría, de todo tipo, la mercantilización de todos los aspectos de la vida se ha acentuado de una forma impresionante, lo cual ha significado, por otro lado, el crecimiento de ciertas desigualdades, dado que para acceder a según qué actividades se necesita poder pagarlas. Sin que, por otro lado, también hay que reconocerlo, se haya
desmantelado, porque era casi imposible, el estado del bienestar. Es decir, aquí hubo un proceso contradictorio de cierta ampliación del estado del bienestar en un momento en que la señora Thatcher y otros en otros lados lo estaban desmantelando, pero ellos partían de unos niveles mucho más altos. Aquí hay una situación contradictoria en la que además tendríamos que tener en cuenta también que en este país de, no sé si hoy comentábamos en la hora de la comida, ¿no?, un poco de nuevos ricos, esta riqueza ha caído en un medio, diríamos, con pocos recursos culturales. Incluso, bueno, todos en la práctica y a través de discursos muy bien intencionados se niega, pero, en la teoría y en discursos muy bien intencionados se niega, pero en la práctica, ¿quién son los modelos de prestigio que hay hoy en día? Por ejemplo, constructores que se jactan, de que nunca han leído un libro, y gente como esta. Que decir, nos guste o no nos guste, ante un maestro, que al fin y al cabo, un maestro que un pringadillo que está todo el día ahí trabajando, dando clases y aguantándonos a nosotros, fíjate, aquí hay gente que triunfa según los modelos dominantes de forma rápida, sin necesidad de estas zaranganadas de la cultura. Es decir, que esto es así y por más buenas intenciones que le pongamos, por lo menos si no se analiza desde un punto de vista crítico, poca incidencia tendremos en poderlo cambiar. Por otro lado, los consumos de drogas en este periodo se han ido normalizando, en el sentido de que han pasado de contextos marginales a pautas de uso en contextos de vida cotidiana y, sobre todo, o más en concreto, a identificarse con espacios de ocio, sobre todo juvenil, pero no solo juvenil, y, por lo tanto, para amplios sectores sociales han perdido su virulencia como problema. Al mismo tiempo, claro, la reacción, aunque tardía, ante la expansión del VIH y el SIDA, que permitió aplicar medidas de reducción de daños, básicamente a estos sectores marginales, sobre todo que fueron afectados por la expansión del SIDA y otras infecciones, también ha permitido, diríamos, ver que desde este punto de vista tampoco es el tema tan problemático. Sin que esto quiera decir que no quedan sectores en que continúa esta problematicidad. Por ejemplo, una cosa que me parece increíble a estas alturas y que el otro día lo estábamos analizando porque estos días también en Barcelona habrá unas jornadas sobre metadona, el hecho de que en muchos sitios, por lo menos en Cataluña, el uso de la metadona todavía solo, el servicio, el poder obtener metadona solo se da en horas de oficina. Con lo cual, claro, si tú quieres contribuir a la normalización, estás provocando aquí un conflicto en la gente que va a trabajar y que para poder ir a conseguir la metadona tiene que dejar de ir a trabajar para conseguir la metadona. Es decir, cosas estas que a estas alturas parecería que tendrían que estar resueltas, pues no lo están. Y eso también hay que decirlo. Si hablamos de normalización, hablando de tendencias generales, pero también continúa habiendo este tipo de conflictos. A ver, creo que el cambio de situación, esto que aquí he esbozado de esta forma esquemática, esto ha contribuido a reformular el llamado problema de la droga. Creo que hay un cierto consenso, por lo menos a nivel teórico, entre profesionales, gestores políticos, usuarios, grupos de ciudadanos, en que de lo que se trata es de salvaguardar elementos básicos como la salud pública y la cohesión social. En todo caso, el debate estará en concretar un poco más qué quiere decir salud pública y cohesión social, pero si es este el debate, yo creo que aquí vamos un poco mejor orientados. Es decir, estamos hablando de cosas concretas y, como ya se ha planteado también en mesas anteriores, nos estamos refiriendo a temas que depasan en mucho el propio campo de las drogas. La droga, como metáfora, un poco nos sirve para ver las cosas que no funcionan en la sociedad detrás de esta metáfora.
A ver, yo había planteado aquí en la ponencia, pero eso ya lo podrán leer ustedes, algunos datos, por eso de la manía de los datos, porque está bien ponerlos y para demostrar de alguna forma que los datos también, según los analicemos, según el marco teórico y la perspectiva ideológica de la que partamos, los interpretamos de una u otra manera. Y creo que esto está bien decirlo. Y aquí, bueno, un poco lo que planteo es que básicamente actualmente en España lo que hay es una situación bastante ambigua. Es decir, ¿por qué? Porque, por un lado, hay una cierta normalidad social, por ejemplo, el uso de alcohol, tabaco y cannabis, que sería el eje básico desde el punto de vista cuantitativo. Yo creo que también las distintas pautas de uso de estas drogas son significativas de esta nueva situación. Por un lado, hay esta normalidad en el uso, en los contextos cotidianos, en los contextos de ocio, que esto convive con la persistencia, y yo diría con la persistencia y con el interés de todavía un sector social, no solo de ciudadanos en general, sino incluso de algunas instituciones, de apoyar, de digamos, continuar con el discurso estigmatizante sobre la droga. Yo creo que además esta ambigüedad es la que incide en lo que creo que es una cierta indecisión de las instituciones responsables de políticas de drogas de adaptar el discurso a la nueva situación. Un poco parece que hay la sensación, a pesar de que a veces se dice que no, como si el vaciar este discurso atemorizador o incluso el cuestionamiento de las fronteras legales actualmente existentes les dejara sin armas para ejercer su responsabilidad, principalmente en aquellos núcleos prioritarios de actuación que yo creo, por lo que también aquí va saliendo, que deberían ser seguramente aquellos adolescentes con consumos problemáticos. Aquí creo que esto es lo que para mí definiría la situación en este momento, es el contraste entre las prácticas más normalizadoras y los discursos estigmatizantes que todavía hoy en día persisten. Bueno, sobre niveles y pautas de consumo no voy a leer lo que está en la ponencia, simplemente que efectivamente el alcohol, después el tabaco y en tercer lugar el cannabis, pues son las que tienen unos usos cuantitativamente más amplios, pero claro, dentro de estos usos habría que ver las distintas pautas de uso o pautas de consumo que hacen los distintos grupos. Aquí no hay tiempo de entrar, pero efectivamente lo que es cierto es que no ha habido ni la capacidad de frenar el consumo de alcohol, por lo menos de una forma contundente, aunque parece que si miramos algunos años atrás el consumo global parece que ha descendido un poco, pero no mucho. Tampoco ha habido una gran capacidad de hacer bajar el consumo de tabaco. Estos últimos años había bajado y ahora hace como 2 o 3 años que parece que vuelve a repuntar ligeramente, y es evidente que el consumo de cannabis, como el de cocaína, pues ha subido bastante estos últimos 10 años. Esto desde el punto de vista cuantitativo, y esto también pues, se concreta en distintos grupos de policonsumo que han sido también estudiados, por ejemplo, en el libro de Eusebio Mejillas y otros, publicado en 2005. Por otro lado, quizás hay algunos elementos significativos que me gustaría no olvidarme de ellos, sería el hecho de, que antes también ha citado alguien, que ahora no recuerdo quién era, de la asociación entre consumo de drogas y fiesta. Esto, por ejemplo, en el Observatorio de Nuevos Consumos de Cataluña, que coordina Joan Pallarès, es una cosa que en los últimos años, en los informes anuales, cada vez se pone de manifiesto de una forma más inequívoca,
esta identificación, y el hecho de que ellos mismos, en muchas ocasiones, son conscientes de estar enganchados no a una droga o a otra, sino de estar enganchados a la fiesta, que de algún modo parece que el predictor de posibles conflictos es más este enganche a la fiesta que no el consumo de una u otra droga, lo cual confirma una vez más que efectivamente lo que importa no es tanto un consumo u otro, por lo menos hasta cierto nivel, sino el contexto de uso de el contexto de estos consumos, el significado que ello tiene y, por lo tanto, las consecuencias que la forma de consumir, las expectativas, etcétera, etcétera, generan en los que consumen. Por cierto, que una nota al pie, claro, a veces a mí me resulta un poco contradictorio ciertas campañas de lucha contra la droga que ponen el deporte como primer elemento. No digo yo que el deporte en ciertos contextos y de determinada manera no sea un buen elemento, pero claro, si vemos los consumos de anabolizantes que hay últimamente en los gimnasios y entre los deportistas, tendremos también que replantear ciertas reacciones, digamos, fijas cuando recomendemos a la gente alternativas a las drogas. Hay que decir que en ese sentido las cosas son más complejas de cómo a veces se presentan. Bueno, en definitiva, lo que quería decir, centrándome ya más en los jóvenes, es que estos consumos vemos que forman parte de procesos, llamaríamos, de integración social, sin entrar ahora exactamente qué quiere decir esto. El hecho de son elementos de sociabilidad. Y esto es importante valorarlo para no caer en aquello de tirar el agua sucia y el niño que está dentro. Porque cuando muchas veces muchos de los predictores de las peores situaciones, en algunos casos de jóvenes, es aquellos jóvenes que no tienen estos núcleos de sociabilidad, aquellos que están más individualizados en el sentido que planteaba antes Andreu, que no tienen esta capacidad de encontrar recursos en sus redes sociales inmediatas. Esto sí que es un predictor de posibles problemas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando incidimos en estos núcleos de sociabilidad que, entre otras cosas, también significan consumos de algunas drogas, magnificando solo esta parte y sin darnos cuenta de lo que hay detrás. Tenemos que tener en cuenta los dos elementos para poder hacer una intervención que no produzca los efectos perversos de muchas de las intervenciones que se han hecho hasta ahora. Creo que además esto hay que, lo que planteemos frente a la situación actual, yo creo que tiene que tener en cuenta este contexto de sociedad de consumo, que ya se ha planteado antes. Es decir, el hecho de que el consumo forma parte de la identidad, de las formas de construir la identidad de muchos jóvenes, y forma parte también de la identidad de los adultos. Esto es una cosa que a veces se olvida, que los adultos están, diríamos, son los que principalmente han o hemos contribuido a, desde distintas posiciones, unos con más poder, otros con menos, digamos, construir esta sociedad en la que todo se puede o se tiene que comprar en el mercado. Claro, y esto es un elemento que, para explicar ciertos problemas de los jóvenes, de los adolescentes, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que muchos, para poder tener dinero, dejen de estudiar y se pongan a trabajar inmediatamente, y se pongan a trabajar en las condiciones de un trabajo de muy baja calidad, como es el que existe hoy en día, y un trabajo además que es peligroso en el sentido que la gran precariedad laboral de los jóvenes se relaciona directamente con el nivel de accidentalidad laboral, además de con malestares, digamos, y con problemas físicos y psíquicos en los propios jóvenes. Esto, en una investigación sobre la salud de los jóvenes en Cataluña que llevamos a cabo los dos años últimos, se ha podido ver de una forma bastante evidente.
Y, claro, en ese sentido, lo que les empuja a dejar el proceso formativo es precisamente esta necesidad de tener dinero, de poder negociar su posición en el mundo a través de lo que es lo principal, es decir, poderla negociar a través del consumo y de la gestión, diríamos, de este consumo. Esta normalización, yo creo que también hay que decir que está acompañada, aunque los discursos institucionales a veces no hayan logrado cambiar o adecuarse, también está acompañada por cambios en lo que llamaríamos los valores y las percepciones sobre drogas. Aquí creo que las últimas investigaciones al respecto dejan bastante claro cómo en la sociedad española han cambiado, se han diversificado, diríamos, las ideas de la gente sobre las drogas son bastante diversas y responden a las situaciones, como ya se ha dicho esta mañana, de forma distinta. Si lo que te piden es en una situación formal qué es lo que piensa usted sobre la droga, que entonces todavía la gente responde a aquello que se piensan que tienen que responder, a cuando tienen que resolver problemas de su entorno, problemas que más o menos les atañen, que la gente ya es mucho más dúctil en este tema. Aquí creo que esto también hay que subrayarlo, porque es un elemento sobre el cual se podrían apoyar las instituciones que tienen responsabilidad de intervención para poder cambiar de forma significativa las orientaciones. Que no digo que, en cierto modo, muchas ya no hayan cambiado, sobre todo a nivel local. Quizás el problema a veces son las políticas más amplias a nivel medio o a nivel, diríamos, más amplio, el conjunto del país. Bueno, por otro lado, me gustaría no olvidarme, y esto quizás el problema de tener la ponencia escrita hace que quizás no lo haga con la tranquilidad que lo hago normalmente. Cuando no tengo la ponencia escrita, la verdad es que me gusta más por no ceñirme a lo que está aquí. Pero hay un elemento que sí que no me gustaría no olvidarme, que es el que ha salido ya de los valores. Los valores, yo estoy de acuerdo que lo que se ve son comportamientos de los cuales se pueden deducir valores, pero que es muy difícil realmente investigar. Se puede hacer, pero yo creo que hay que hacerlo con una complementariedad de metodologías muy fuerte. Pero lo que está claro es que en esta sociedad en que el consumo es un elemento central, este elemento central además resulta que funciona como una cierta máscara de las desigualdades que hay detrás. No daríamos cuenta de realmente, porque he hablado de normalidad hasta ahora, pero no daríamos cuenta realmente de lo que pasa también en el campo de las drogas si no habláramos de estas desigualdades que hay detrás de esta normalidad de la cual he hablado. Y digo desigualdades de clase, pero también de género, de territorio, que a veces en determinados territorios también hay sus desigualdades, os lo digo, en el conjunto de estos elementos, no solo de uno de ellos. Yo creo que a veces se dice, bueno, es que las familias, es verdad, las familias se están transformando, pero también es cierto que uno de los elementos que en estos momentos está influyendo en estos procesos de individualización es precisamente la poca capacidad de los grupos domésticos, y hablo de los grupos domésticos en el sentido, porque me interesa que no se confunda cuando hablo de familia solo como el modelo tradicional de familia, la incapacidad de poder transmitir ciertos elementos a los adolescentes simplemente porque la gente no está en casa durante todo el día. Y esto lo planteo como un dato que se puede valorar de distintas maneras, pero que yo creo que en gran parte se explica a través de esta presión al consumo. Un sector de la población tendrá que trabajar
para poder sobrevivir, para poder enviar dinero a su familia en otro país, estará a este nivel. Otra parte estará trabajando todo el día para triunfar a nivel profesional, para poder tener el 4x4, para poder tener la segunda o tercera residencia, para poder viajar, bueno, sobre todo para poder contarlo, porque si viajas y no lo puedes contar, es como si no lo hicieras. Es decir, son estas necesidades de estatus que resulta que todas pasan a través del mercado. Y eso hay que decirlo para no, bueno, yo creo no caer en discursos beatos sobre los valores. En todo caso, si hablamos de valores, vayamos al final y vayamos a cuestionar la propia estructura de fondo que propicia estos valores que nos parece que están creando problemas a las formas de consumo de drogas por parte de nuestros jóvenes. Bueno, no insistiré en los cambios en la percepción social de los problemas de drogas, se puede ver en la ponencia, pero sí que me gustaría, para ya entrar en el último apartado, porque veo que me estoy enrollando más de lo que pensaba, de un poco comentar las reacciones sociales e institucionales a los actuales, diríamos, consumos normalizados o no tan normalizados de drogas. Yo creo que hay dos cosas que a mí me preocupan un poco, que serían, por un lado, el llamado fenómeno NIMBY, not in my backyard, perdón por mi acento inglés, es decir, esto de no en mi patio trasero, o dicho, traducido en plan más no tan literal, no en la puerta de mi casa, que ahora voy a entrar en ello, y luego otro elemento que serían las reacciones institucionales a la actual situación. A ver, hay un fenómeno que se ha dado, que actualmente hablamos de la segunda generación de esto de fenómeno NIMBY, que es el hecho de que hay sectores de la sociedad que se han creído un poco esto del mercado y que en realidad reaccionan, yo creo, mucho más como clientes, y además los ingenuos a veces han creído esto de que el cliente siempre tiene la razón. Parece que no han tenido experiencias con las grandes compañías, estas que llamas al teléfono y te sale un aparato y estas cosas, porque realmente te das cuenta de que el cliente pocas veces tiene la razón. Pero parece que ha habido una cierta capacidad ideológica de extender una cierta visión que prima esa visión en lugar de la visión de ciudadanía. La ciudadanía implica, bueno, poder reclamar, poder plantear cuestiones, pero desde un punto de vista más crítico, más con sus derechos, pero también con sus deberes. Parece que el cliente le tiene que venir todo dado a través del mercado. Entonces, el fenómeno NIMBY es un fenómeno que, bueno, empezó ya hace algunos años como reacción a instalaciones que ecológicamente se reconocían como nocivas, basureros, líneas de alta tensión, bueno, elementos de estos que después, en lo que se llama el fenómeno de segunda generación, han pasado a concretarse en, diríamos, básicamente dispositivos de atención social. Es decir, si las primeras plataformas ciudadanas contra ciertas instalaciones eran contra centrales energéticas, aeropuertos, etcétera, etcétera, la segunda generación se están dirigiendo ya más contra dispositivos de atención social como centros de droga, hospitales, cárceles, etcétera, etcétera. La gente, una característica sería que en principio no se cuestiona el que tengan que existir, lo que se cuestiona es que ¿por qué esto hay que ponerlo al lado de mi casa? Y esto es lo que se ha dado con algunos centros de drogas, especialmente conocidos son los casos de Onza en Bilbao y de la Vall d'Hebron en Barcelona. Claro, y más cuando estos conflictos tienen varias caras, estos conflictos. Yo creo que para entenderlos hay que analizar también los fallos que ha habido en los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo cuando en contexto político hay un discurso sobre participación ciudadana, patín, patán, patán, y resulta que en el momento de la verdad
te ponen ahí un dispositivo sin encomendarse a nadie. Es decir, que esto hay que entender, lo digo para que no se vea que pongo toda la carga en una reacción más como clientes que como ciudadanos, sino que también la carga está del otro lado y aquí, por lo tanto, ha habido una cierta frustración en ejercer la ciudadanía por parte de sectores que lo plantean como una cuestión también de ciudadanía, pero que han visto negado su capacidad de consensuar una determinada solución, ¿no? Bueno, esto creo que es un fenómeno que está ahí, que no se va a terminar así como así, y que es un fenómeno que habría que saber manejar, ¿eh? Es decir, hay unas ciertas metodologías que nos permitirían poder manejarlo, lo que pasa que en esas situaciones hay tantas variables que a veces es muy difícil controlarlas todas, pero sí que es verdad que podríamos de alguna forma a través de metodologías en donde podemos sistematizar las formas de contacto entre instituciones y comunidad, pues el poder por lo menos paliar algunos de las dificultades de la instalación de este tipo de dispositivos. Por otro lado, yo creo que, y esto me lleva a un elemento que yo quería plantear, que quizá no sé si es muy políticamente correcto, pero es el hecho de que yo creo que hay un problema a veces todavía en las instituciones con más peso, que son que las perspectivas disciplinares de más arraigo, las basadas en elementos jurídico-policiales y básicamente biomédicos, para entendernos, se podría matizar más, todavía les cuesta abrirse a otras perspectivas. Son perspectivas estas que he citado, los modelos médico o biomédico y jurídico-policial, que han marcado el terreno de juego de una forma muy contundente y, por lo tanto, cuando planteamos perspectivas más comunitarias, socioculturales, se admiten a nivel del discurso, pero cuesta ser consecuente al nivel de la práctica. Si no, por ejemplo, véase en el uso que se hace a veces de la epidemiología. Creo que a mí me parece la epidemiología muy bien para poder conocer ciertos aspectos de la realidad, pero claro, la epidemiología biomédica yo creo que habría que articularla de una forma mucho más intensa con la epidemiología sociocultural. Es decir, ¿por qué? Porque hay elementos, la epidemiología tiene una lógica que no es la lógica de la vida cotidiana de la gente. Es decir, los distintos elementos analizados, la cantidad de consumo al día, tal y cual, eso se tiene que desarticular del contexto en el que se da y hay que situarlo en un contexto a priori, que es el establecido por las exigencias de la epidemiología, que entonces dificulta cierto tipo de explicaciones. Es decir, va bien para macroprocesos, para tendencias, pero en cambio nos dificulta ver qué significa que un adolescente haya empezado a, por ejemplo, fumar cannabis en un determinado momento, qué significa que luego lo deje y por qué lo deja, por qué solo lo hace en determinadas ocasiones, porque este adolescente que hace deporte, que al mismo tiempo toca música y que estudia, resulta que también fuma, es decir, no fuma solo el adolescente que tiene fracaso escolar. ¿Por qué resulta que hay zonas que hay fracaso escolar y hay una cierta correlación con uso de cannabis o otras drogas, pero en cambio en otras zonas hay fracaso escolar tanto más alto y no hay esta correlación? O perdón, que aquí me he expresado al revés, que hay zonas donde hay el mismo nivel de consumo que en el otro y en cambio hay índices de fracaso escolar mucho más bajo. ¿Qué pasa? Es decir, esto requiere un seguimiento mucho más profundo, mucho más fino, mucho más en la lógica de los acontecimientos de la vida cotidiana de la gente, que no estudios, diríamos, más de tipo generalista. Es decir, conocer un poco las biografías y qué significan las biografías, este tipo de cambios, de significados de los usos, que en definitiva nos remitirían a lo que realmente hace la gente, centrándonos más en los adolescentes, que parece que es el sector que más preocupa. Esto nos permitiría entender por qué no todos los adolescentes, contra ciertos discursos, hacen unos consumos
irresponsables, desabridos o como se les quiera llamar, de las distintas drogas. Si realmente toda la gente que consume, una gran parte de ellos no hicieran un consumo más o menos responsable, de verdad que tendríamos un problema muy gordo. Y quizás uno de los elementos que yo creo que hay que saber, tendríamos que saber reconocer, es extraer de los propios adolescentes o de los consumidores de otras drogas, desde el alcohol al cannabis o a otras, aquellas habilidades, aquellos rituales, aquellos recursos que ellos utilizan para minimizar los riesgos de su consumo y para maximizar, podríamos decir, los beneficios de ese consumo. Hay que decir que aquí creo que una aproximación mucho más cualitativa, mucho más decididamente empática, permitiría poder extraer esto que a veces nos cuesta mucho extraer, pero que ya se está haciendo. Yo creo que yo a Javier Ruiz ya le había oído alguna otra vez explicando la experiencia de las lonjas. Me parece una experiencia muy interesante porque es el bajar a la arena realmente y decir, bueno, pues a ver, vamos a ver qué pasa aquí, no nos vamos a poner en plan de sacar los cañones para combatir el botellón, sino que vamos a consensuar cómo se puede más o menos paliar los conflictos más grandes que esto representa. Y además estoy muy de acuerdo con él que lo que importa quizás no es tanto el resultado final, si la normativa es esta o la otra, sino el hecho de que todo este proceso de consenso, lo que se ha logrado es, bueno, un poco aprender con los adolescentes, con los jóvenes. Ellos han aprendido a hacer una interlocución con los adultos y los adultos también han aprendido diríamos, saber dialogar de una forma real con los jóvenes. Bueno, en definitiva, yo creo que, por lo tanto, hay una cosa que caracterizaría la actual situación sería un cierto déficit en reorientar, yo diría, sobre todo ciertas campañas masivas que para mí son no solo inútiles, sino contraproducentes. Cuando veo ciertas campañas, tengo una sensación de déjà vu, que se dice, ¿no? De 20 años atrás, tengo la sensación de que se está malgastando el dinero del contribuyente. ¿Por qué? Porque se continúa con esta visión atemorizadora, dramática o dramatizante, sin ir realmente a aquellos núcleos de la cuestión que podrían, de alguna forma, desenredar la madeja en aquellos consumos más problemáticos. Poner la policía a la puerta de los colegios en lugar de poner educadores, por decirlo de una forma muy esquemática, me parece una falta de visión total y absoluta. Y sobre todo cuando vemos, al cabo del año, cómo se está valorando lo que han hecho el resultado de este tipo de intervención. Un resultado que lo que ha hecho muchas veces es aislar o intentar, de alguna forma, aislar más a aquellos más problemáticos, que entonces se van al bar o se van al parque o se van mucho más lejos, y de algún modo pues a los otros continuarán fumando no en la puerta del instituto, porque esto lo hace un núcleo muy determinado, sino que lo harán pues en otros contextos donde lo hacen normalmente y quizá tampoco pase gran cosa. Es decir, yo creo, y perdón, quería hacer una referencia quizá para introducir cierta polémica, que puede tener, y creo que esto lo valoraremos al cabo de un tiempo, más efectos reales una ley en el contexto de la normalización como es la ley del tabaco, con todas las críticas que yo mismo puedo hacer a sus rigideces, que no este tipo de medidas todavía, digamos, en la clandestinidad o en los márgenes, o que puedan empujar a precisamente los más problemáticos a marginalizarse otra vez y volviendo a situaciones anteriores. Creo que finalmente hay un elemento que no puedo dejar de decir, que dada la premura del tiempo solo me voy a referir a él para terminar, que es que lo que no podemos hacer es un poco esta cantinela, y con perdón, de solo decir que ha bajado la percepción del riesgo y por eso la gente consume más. Esto, primero, no está tan claro que en todo caso y siempre haya bajado la percepción del riesgo. Es verdad que se dice, muchos adolescentes dicen que
el cannabis es menos dañino que otras drogas, lo cual habría que ver si está tan lejos de la realidad desde un punto de vista global, si es que las cosas se pueden plantear así. Es decir, de algún modo lo que no se puede hacer es partir de datos que la gente no experimenta, partir de discursos a priori para intentar imponer unas medidas que, precisamente porque son impuestas, nunca serán aceptadas. La percepción del riesgo es mucho más matizada. La percepción del riesgo en aquellos fumadores intensivos, esto con los propios datos del Observatorio Español de Drogas esto se ve, hay un núcleo de fumadores intensivos que sí que hay una cierta banalización, pero un gran número, y ahora lo cito de memoria porque esto no lo tengo aquí, pero un porcentaje muy alto de los adolescentes en general reconocen que hay unos riesgos en el uso de cannabis, bueno, que estaban relacionados con lo que se ha dicho esta mañana. Es decir, no son idiotas, sino que saben matizar mucho más que no ciertos discursos institucionales que no matizan en absoluto y que creo que hacen, digamos, más daño que no beneficio a una intervención sensata, a una intervención que quiera conseguir la disminución de ciertos núcleos de conflictividad en este contexto de normalización de las drogas. Los riesgos forman parte de la vida cotidiana, los riesgos además son una obligación según el modelo cultural imperante para los jóvenes, y los jóvenes lo que hacen es seguir este modelo e intentar dentro de él pues gestionarlo de la mejor manera posible. En muchos casos han aprendido a gestionar bastante bien estos riesgos, pero hay otros casos en que efectivamente no lo han conseguido. Entonces, es mejor que les acompañemos, que estemos cerca de ellos para poder, de alguna forma, ayudarles, para poder apoyarlos en la resolución de estos núcleos de conflictividad, en lugar de echarles otra vez discursos moralizantes que de poco sirven. Bueno, perdonen si me he extendido un poco más, pero hasta aquí es lo que quería plantear. Gracias. Muchas gracias, Oriol, por tu conferencia, que espero que hayas sugerido alguna pregunta o varias preguntas entre los asistentes a la misma, que les invito a que formulen por escrito y compañeros de la organización recogerán si tienen a bien. Mientras tanto, me han llegado un par de ellas. Una que tiene que ver, quería formulártelas, una que tiene que ver con la primera parte de tu conferencia y otra con la segunda, que si te parece lo haré en segundo momento para seguir el orden lógico, ¿no? La primera pregunta tiene que ver o quiere saber de ti la opinión sobre si existen diferencias señalables, reseñables, entre la evolución de los problemas de drogas en España y alguna otra situación en algún país europeo similar o no, y también en América, pregunta. ¿Te formulo las dos o respondes? No, puedo. Venga, si hablamos de esta. A Muy ver, bien. yo creo que hay unas ciertas líneas comunes a nivel europeo, y de hecho, cuando esta mañana Santiago de Torres nos hablaba del último informe del Observatorio Europeo, sí que hay algunas similitudes, de tipo general. Algunas similitudes, por ejemplo, Inglaterra, Irlanda. Irlanda es curioso porque se ha dado un fenómeno, yo creo, bastante parecido al español. Irlanda hace 20-25 años era un país mucho más pobre, ahora es un país que nadan en la abundancia, bueno, un poco haciendo el símil de esto de la sociedad de nuevos ricos, y hay unos consumos que van ligados a esto, que en ese sentido creo que el título de este congreso, eso del peaje del bienestar, es muy acertado. Que de alguna forma es un elemento que va junto con todos los otros elementos de esta sociedad de consumo, según este modelo neoliberal, en el que el consumo de lo que sea es el elemento básico y un consumo que además se consigue en el mercado. Por lo tanto, con algunos países europeos yo creo que hay unas ciertas similitudes. Cuando vemos los niveles de consumos, sobre todo pienso en Inglaterra, en Irlanda, básicamente, en Francia en algunas drogas, con los países nórdicos yo creo que hay más diferencias. A ver, por lo tanto diría que según el desarrollo general del modelo
económico implica también los aumentos de consumos de ciertas drogas. Lo que no estoy tan seguro, bueno, por otro lado también ha habido otro fenómeno que me gustaría no olvidarme, que es la aplicación de políticas de reducción del daño ligadas sobre todo a los consumos endovenosos, pero no solo a estos, también en medios festivos, que esto se ha hecho en Francia, se ha hecho en Italia, se ha hecho en otros países, por lo tanto, aquí también creo que hay estas orientaciones, junto precisamente con esta contradicción que se da en unos países más que en otros, de, por un lado, hacer políticas pragmáticas, que llevamos bastante tiempo haciéndolas, sobre todo, insisto, por culpa del SIDA, pero al mismo tiempo sin olvidar o sin bajarse de este discurso al que parece que obliga la propia situación internacional, los convenios firmados, etcétera, etcétera. Por más que aquí hay cambios, bueno, que en el único sitio que yo diría que se han reflejado con una cierta significación es en el Parlamento Europeo, cuando ciertas comisiones específicas para estudiar las políticas de drogas, pues bueno, concluyeron que había que revisarlas de arriba abajo, que se había fracasado, por lo menos en los objetivos que se habían puesto las políticas anteriores, que eran un mundo sin drogas, etcétera, etcétera. Claro, ante tamaños objetivos, evidentemente que han fracasado, porque lo que se ha aprendido es que hay que poner objetivos que sean alcanzables y objetivos mínimamente consensuados para que se consiga algo, que es lo que en cambio ha pasado con las políticas o con ciertas políticas de reducción del daño, que aquí sí que se han conseguido algunos avances significativos. Por lo tanto, yo creo que tiene unas ciertas similitudes, quizá yo creo que hay unas grandes diferencias. Por eso antes de citar Irlanda, porque quizá para mí serían los casos más paralelos, ¿no? Esta vorágine del consumo, esta situación de nuevos ricos que nos ha hecho pasar pues del cero al infinito en el consumo y en otras cosas. Aquí sí que habría diferencias, por ejemplo, con otros países europeos, porque yo creo que también hay diferencias, por ejemplo, en la cultura política. Yo creo aquí, quizá esto requeriría mayor análisis, esto es más impresiones, ¿no? Pero yo creo que hay una cierta diferencia, una cultura política más asentada en otros países europeos, que quizás, tampoco estoy muy seguro, pero mi sensación es que han logrado evitar, por lo menos en cierta medida, el hecho de que del uso, digamos, politiquero, por no decir político, porque es una palabra más noble, sino el uso politiquero del tema de las drogas, ¿no? Yo creo que, a ver, hay otro elemento, otro fenómeno del que aquí no he hablado, que es el hecho que en este contexto de normalización han emergido algunos elementos marginales nuevos o con cierta continuidad con los anteriores, que son los usos de drogas por parte de algunos grupos de inmigrantes, sobre todo de los países del este, que configuran un problema emergente, bueno, que tiene un cierto modelo ya conocido, porque nos recuerda a los usos de los años 80, pero que se da en un nuevo contexto, y eso sí que pasa también en otros países de la Europa de los 15, sobre todo. Yo la Europa de los 25 no me atrevo a hablar porque lo de para allá, la verdad es que no lo conozco. Muy bien. La segunda pregunta que quería trasladarte tiene que ver, como decía, bueno, en general con toda la conferencia, pero más con la segunda parte quizás, ¿no? Y es que en esa sociedad en la que vivimos, definida groseramente por el consumismo y por el bienestar, como ejes bueno, pues muy presentes en muchos estilos de vida, y en los que esos estilos de vida o esos valores camuflan o difuminan los consumos de drogas como algo cotidiano, normalizado, tanto incluso responsable por parte de muchos de esos consumidores, o si quieres una sociedad en la que no hay un problema de drogas como había hace 20 años, sino que hay sujetos con problemas de drogas. La pregunta es cómo podemos prevenir y reducir esos problemas los profesionales que trabajamos en ello, ¿no? Tenemos que volver a alertar, tenemos que volver a alarmar, tenemos que generar, ¿cómo podemos, diría yo, a lo mejor, en dos líneas trabajar? Por un lado, en el terreno, que es lo que pregunta, y yo añado a esa pregunta sobre el terreno, cómo trabajarnos la imagen social para poder, por lo menos, comunicar, trasladar al imaginario colectivo el hecho de que eso existe un peaje y que está pagando un peaje, que sea consciente al menos de que se está pagando. No sé si... Bueno, esto es complicadillo. Ya.
abusamos de tu presencia porque no se tiene todos los días aquí. Yo creo que esta mañana ha sido Eusebio que lo ha dicho, la falta un poco de legitimidad del discurso. Yo no sé si tanto de los profesionales como a veces más de las instituciones, que a veces aquí pienso que también hay que distinguir, no es exactamente lo mismo una cosa que otra. También es verdad que entonces habría que empezar a ver qué instituciones y qué profesionales, y por lo tanto nos meteríamos en un análisis más pormenorizado que no podemos hacer aquí. Pero yo creo que, para mí, es decir, un elemento básico, por eso antes he puesto el ejemplo de eso de las lonjas. Creo que el trabajar a partir de distintos consensos, de problemas que se identifiquen como problemas por parte de ambas partes, es decir, el tener la capacidad de trabajar a partir de problemas sentidos por los propios jóvenes, en este caso que es el grupo más preocupante, permitiría luego el poder consensuar algunas cosas. Es decir, por lo tanto, el trabajar a partir de consensos de alguna forma tendría que, y por los pocos ejemplos que hay, yo creo que esto lo confirman, tendría que llevar a esta capacidad de incidencia y por lo tanto de transformación en estos procesos, podríamos llamarles educativos en el sentido más amplio del término. Por lo tanto, esto incidiría sobre la propia imagen, el romper el desconocimiento, el romper las ideas previas desde las que se trabaja o que los jóvenes puedan tener de los profesionales. Y yo creo que el trabajar sobre el terreno, yo no sé si esto es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es tener el apoyo precisamente cuando se hace este trabajo. Porque yo, por mi experiencia, y no tanto en este caso meramente académica, sino más como desde Grupo IGIA, me parece que cuando se trabaja en el terreno es cuando se pueden elaborar más este tipo de consensos, cuando se conocen realmente los datos locales, el trabajar a nivel local, porque trabajar sobre el terreno es siempre trabajar a nivel local, no se puede trabajar sobre el terreno en abstracto y en un terreno muy amplio, es precisamente cuando permite la elaboración de esos consensos. Lo que pasa es que a veces aquí falta el apoyo decidido de algunas instancias más altas, digamos, más superiores, que quizás lo que tendríamos que aprender, quizás no sé si sería más marketing para poder vender mejor estos proyectos a veces a quien puede realmente apoyarlos. No digo que no se haya hecho, yo creo que se ha hecho. La misma FAT yo creo que tiene proyectos concretos muy interesantes y muchas otras asociaciones e instituciones públicas también, pero adolecen muchas veces de esta falta de continuidad porque no hay un compromiso serio en esta línea de trabajo, porque es una línea de trabajo que en definitiva va a contribuir a hacer ciudadanos críticos, a hacer ciudadanos, o sea, hacer gente que tenga capacidad de discernimiento crítico en el uso de drogas, en el uso de los vestidos, en el uso de los alimentos, en el uso de los automóviles y las motos, en el uso de las relaciones sexuales y en el uso de lo que sea. En definitiva, tampoco estoy planteando ahora que vayamos a solucionar grandes cosas, pero el hecho de introducir esta capacidad crítica, yo no sé si conviene tampoco a quienes dicen que apoyan la lucha contra la droga, a veces de forma explícita. Es decir, aquí planteo que hay un momento que hay choques. Es decir, no podemos mantenernos en la corrección política si se plantea desde este punto de vista, como a veces hay choques. Entonces estamos en el punto de saber cómo conseguir la continuidad de estos proyectos al mismo tiempo de que estos proyectos no pierdan su carácter, yo diría, crítico, que es lo que a medio plazo permite un poco más de, no sé si llamar la salud, un poco más de reestrechar los lazos sociales, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente y que, entre otras cosas, se manifiesta con usos problemáticos de drogas. Sí, bueno, y terminamos con una tercera pregunta que te pide un poco de especificación en uno de los temas que tú comentabas y que has dicho ahora, que era, dice, te la leo literalmente: reorientamos las campañas o las actividades, ¿en qué línea? ¿Consumo racional, responsable, reducción del daño? O que nos digan ellos, supongo que se refiere cuando se aludía a los jóvenes,
cómo se puede prevenir. Pero ¿a quién preguntamos? ¿A los que ya hacen un consumo responsable? ¿No volveremos así a marginar a los no colaboradores? Sí, claro. Aquí es que yo, a ver, el acento lo pongo sobre todo en lo que sería el enfoque más metodológico, cuando decía en esto de la construcción de consensos. Y aquí, de algún modo, en cada sitio, a mí es que se me hace, por propia tradición disciplinar, se me hace a veces un poco difícil el generalizar. En este caso creo que la pregunta es muy adecuada. Dice, bueno, pues a ver, dime cómo lo harías, ¿no? Claro, yo lo haría según, diríamos, el diagnóstico que elaborara en cada sitio. Pero sí que me parece importante el tener clara esta capacidad o esta flexibilidad desde el punto de vista metodológico. Es decir, esta capacidad de establecer consensos, que en unos casos será reducción del daño, en otros casos será, como plantean, como están discutiendo algunos compañeros, pues como los de Energy Control, pues de la gestión de los placeres. Pues claro, esto lo podrás discutir con una gente determinada en contextos de fiesta. En otros casos, seguramente, con grupos más problemáticos, igual lo que conviene establecer son políticas más duras porque los propios usuarios las estén pidiendo, aunque no las pidan explícitamente. Es decir, hay gente que necesita, bueno, esto lo saben mucho mejor ustedes que yo, que en determinados momentos necesita realmente abstención y mano dura porque, pero claro, esto de algún modo es lo que no se puede hacer es recetas generales a partir de unos cuadros muy rígidos. Por eso insisto mucho más en esta cuestión de saber trabajar desde el diálogo. Y yo creo que si se trabaja desde aquí, a ver, los no colaboradores ya colaborarán. O de algún modo, a ver, las experiencias que ha habido, claro, yo no sé si lo traslado desde experiencias muy concretas, ¿no? Pero con algunos grupos de jóvenes latinos inmigrantes que yo he conocido ahora más o menos de cerca, todo el proceso de legalización de los Latin Kings en Cataluña, por ejemplo, o cierta capacidad de acercamiento a grupos ocupas que en principio parecía que nunca se podría hablar con ellos, de forma directa o indirecta, y en un contexto muy difícil, porque desde que hubo el cambio legal a veces se está en proceso de discusión con ocupas, resulta que hay una política de tolerancia, como ocurrió ahora en Barcelona, en una casa ocupada, en La Macabra, que era una casa donde iba la gente del Cirque du Soleil, y era como un centro realmente de circo y artes malabares reconocido en toda Europa, que por la decisión de un juez en un momento dado, ¡pam!, se va todo al garete, ¿no? Es decir, pero incluso en este contexto ha habido una cierta capacidad de interlocución que ha conseguido, como mínimo, desactivar aquellos aspectos más puntiagudos del conflicto, ¿no? Y esto, en principio, luego se supone que debería permitir hacer más cosas, no solo quedarse aquí. Aquí es uno de mis planteamientos, por ejemplo, la reducción del daño, es que yo creo que no es solo una cuestión meramente de reducir conflictos y de pulirlos, sino de replantear las cosas más a fondo. Pero bueno, eso cada cual tiene sus posiciones. Eso ya depende más de una posición ideológica ante el problema de forma global, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si he respondido, pero esa ha sido mi intención. Pues muchísimas gracias, Oriol, y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Y nada, recordaros que mañana continuamos a las 10 de la mañana con la mesa 3. Muchas gracias.